En los anteriores audios hemos analizado quiénes son los banqueros internacionales, cómo se han alzado con el poder y cuál es su objetivo. Los viejos banqueros, por así decirlo, los padres y los abuelos de los actuales, fueron inteligentes, taimados, astutos y resolutivos, pero sobre todo fueron pacientes. La nueva generación de banqueros es prepotente, altiva y ostentosa, pero sobre todo impaciente e impulsiva. Se percibe cierta improvisación en la planificación de sus operaciones. Tal vez eso explique la actual situación en la que se hallan y su alarmante pérdida de influencia. Su barco hace aguas por todos los costados. Muchos se dejan deslumbrar por su aparente poderío, del que les gusta presumir, sobre todo a través de sus películas de Hollywood. Pero no olvidéis el viejo refrán: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Cuanto más agresivo se muestra el gobierno norteamericano, más precaria es en realidad su situación. Ya se sabe, perro ladrador, poco mordedor. Eso sí, hay que reconocer que este perro aún tiene dientes y aún puede liar la gorda, pues está rabioso. Miradlo desde este punto de vista. En el mundo hay 7.000 millones de personas. En Estados Unidos hay 300 millones de personas. ¿De verdad creéis que 300 millones de personas, dirigidas por unas cuantas familias de banqueros, agrupadas en torno a una secta satánica, pueden dominar a 7.000 millones? De hecho, lo han logrado durante la mayor parte del siglo XX, y eso tiene un inmenso mérito. Pero en esta vida todo tiene un principio y un final. Pero volvamos un momento nuestra vista a la década de los 90, su momento de mayor apogeo y esplendor. Tras la derrota de su último gran rival, la Unión Soviética en 1990, los banqueros internacionales se vinieron arriba y llegaron a la conclusión de que ya nada les podía detener en su proyecto de adueñarse del mundo. El problema es que olvidaron que por muy poderoso que sea un país o una secta satánica, existen una serie de leyes naturales inviolables. Las leyes físicas, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, etc., y las leyes de la madre naturaleza económica. Ya sabemos que la fuente de su poder proviene del control que ejercen sobre el proceso de creación del dinero, pues controlan las imprentas que imprimen dicho dinero. En la década de los 90, con Bill Clinton en la presidencia, y ya sin el contrapeso de la Unión Soviética, los banqueros internacionales comenzaron a imprimir dinero a lo loco, con el objetivo de comprar el mundo con esos papelitos de colores, y todo ello sin disparar un solo tiro. Demasiado bonito para ser verdad. Las leyes de la madre naturaleza económica establecen claramente que si se imprime demasiado dinero, aparecerá en escena la temida inflación. ¿Cómo es posible que en los últimos 20 años la inflación se haya mantenido en unos niveles tan bajos? Gracias a la informática. La aparición de los ordenadores y del dinero digital les ha permitido manipular los mercados de forma masiva. Todo, absolutamente todo, está completamente manipulado. No sé cómo transmitir esta idea. Nunca podré insistir lo suficiente. Todo está absolutamente manipulado. En todo el mundo no hay ni un solo bien u objeto cuyo precio sea el resultado de la honesta aplicación de la ley de la oferta y de la demanda. Cuando la economía colapse, la gente interpretará este evento como el apocalipsis económico, la hecatombe financiera. En realidad, lo que sucederá es que la madre naturaleza económica finalmente estará poniendo en su sitio a los manipuladores de los mercados y los precios de las cosas se ajustarán a su valor real. Actualmente los bienes inmuebles y la bolsa están completamente sobrevalorados y el oro y la plata están completamente infravalorados. Lo que se avecina no es una gran crisis, sino la redención de la humanidad, el restablecimiento del orden natural de las cosas y el triunfo de la madre naturaleza económica sobre los demagogos, los maniqueos, los manipuladores y los especuladores. Pero ese momento, aunque próximo, todavía no ha llegado. Estábamos comentando que los banqueros internacionales han conseguido suprimir la inflación a pesar de haber imprimido dinero como locos. Aún así, a pesar de las maravillas de la informática, solo han conseguido controlar la inflación parcialmente. Es cierto que, por ejemplo, el precio de los alimentos se ha mantenido estable, por precaución. Ya se sabe que el hambre es la causante de todas las revoluciones. Pero el precio de los bienes inmuebles y de los activos bursátiles se han multiplicado por 2 e incluso por 3 en los últimos años. A ese fenómeno lo han llamado burbuja inmobiliaria y burbuja bursátil, que es algo que suena mal, pero que a pesar de todo suena mejor que la expresión inflación descontrolada.
En realidad, esas burbujas han absorbido la inflación generada por sus excesos a la hora de imprimir dinero. La inflación es una bestia peligrosísima que una vez es liberada ya es imposible encerrarla de nuevo. Es un monstruo triturador de economías. Tarde o temprano perderán el control de la inflación y millones de personas sufrirán. Sufrirán mucho. Y todo ello debido a su ambición y su codicia, por abusar en su propio beneficio de sus potestades como guardianes del dinero, pues ellos son los custodios de las máquinas de imprimir dinero. Pero hablemos de la operación maquillaje. Los banqueros internacionales han calibrado incorrectamente su verdadero poderío. Tenían tanta fe en la fortaleza de su sistema que lo forzaron al límite, hasta que finalmente quebró. Oficialmente la quiebra de su sistema tuvo lugar en octubre de 2008, con la quiebra del banco de inversión Lehman Brothers. Como ya he señalado, esta quiebra les pilló por sorpresa, pero reaccionaron justo a tiempo. Si la economía se hubiera hundido, todo el mundo hubiera señalado como culpables a los bancos centrales, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, y a los bancos de Wall Street. Cuando un sistema se hunde, pasan muchas cosas, todas ellas negativas, pero no es el fin del mundo. Hay que diseñar y poner en marcha un nuevo sistema. Puesto que en 2008 la gente hubiera hecho responsable a los banqueros internacionales del colapso de la economía, lógicamente la gente no hubiera permitido que estos mismos banqueros fueran los que pilotaran la transición hacia el nuevo sistema. Esto hubiera sido el fin para los banqueros internacionales. Por eso, y solo por eso, no dejaron que la economía colapsara en 2008. Los banqueros internacionales aún tenían un as en la manga: imprimir todavía más dinero a lo loco. Estoy hablando de una cantidad disparatada de dinero. Obama autorizó esta operación, alegando que el rescate bancario era imprescindible para evitar el colapso económico. Gracias a esta temeraria acción, la próxima crisis económica será 10 veces peor de lo que hubiera sido la crisis de 2008 si hubieran permitido la quiebra de los grandes bancos. Al inundar al mundo con dinero, han sostenido la economía de forma artificial. La economía actual está en coma inducido. Es un muerto viviente, un zombie. En Europa hemos hecho exactamente lo mismo. Actualmente el Banco Central Europeo inyecta en la economía cada mes 80.000 millones de euros. Con ello se logra un ridículo crecimiento económico del 1%. ¿Os imagináis qué sucedería si no inyectasen todo ese dineral en la economía? El crecimiento económico, crecimiento entre comillas, claro, sería de un menos 5%. Es decir, estaríamos en recesión, o más bien en una depresión. Pero la mayoría de la gente percibe que la recuperación económica es real. Para ese hombre o mujer mayor que en 2009 tenía a sus 3 hijos en paro y que en 2017 tiene a sus 3 hijos trabajando, aunque sea de forma precaria y con sueldos de risa, es evidente que la situación económica ha mejorado. Es inútil intentar explicarle que todo es un inmenso espejismo. Los banqueros internacionales han conseguido su objetivo: engañar a todo el mundo y ganar tiempo para preparar sus próximos movimientos. Ellos saben que el colapso de la economía, ahora sí que sí, se aproxima. Así que ahora se trata de prepararlo todo para echarle la culpa a otro del desastre que se avecina. Han tenido 8 años para ello. Ya nadie se acuerda de los banqueros ni del rescate bancario. El plan original era echarle la culpa de todo a unos hackers rusos o chinos, o empezar un conflicto en Ucrania o en el mar del sur de China y echarle la culpa a Rusia o a China. Hillary Clinton era la candidata de los banqueros internacionales, y para ellos ha sido un duro revés el hecho de que ganara Trump. Pero no hay mal que por bien no venga. Ahora tienen otra opción más: echarle la culpa de todo a Trump, lo que además tiene la ventaja de que no se verán obligados a declarar la guerra a Rusia o a China. Porque claro, si dicen que unos hackers rusos o chinos han penetrado en los servidores de Wall Street y han robado todos los ahorros de los jubilados norteamericanos, lo normal es que seguidamente Estados Unidos declare la guerra a Rusia, a China o a los dos. Por eso me alegro de que haya ganado Trump. Así al menos nos ahorraremos la Tercera Guerra Mundial. Por lo menos de momento. En esto consiste la operación maquillaje. Una vez la gente haya llegado a la conclusión de que los banqueros internacionales no tienen la culpa de nada, procederán a diseñar y poner en marcha un nuevo sistema dirigido y controlado por ellos. Confío en que en esta ocasión la gente no se deje engañar y sea capaz de identificar a los verdaderos responsables del desastre que se avecina: los banqueros internacionales de Nueva York y Londres. Hoy es 15 de marzo de 2017. El día de hoy no pasará a la historia como el día en que comenzó el colapso de la economía.
Ese dudoso honor recaerá en el día que quiebre oficialmente algún gran banco e incluso algún país. Atención a Grecia, vuelven las turbulencias. Y sin embargo, hoy es un día importante. Hoy es el principio del fin. Hoy hay elecciones en Holanda, elecciones que ganará un partido antieuropeísta y antiinmigración. No alcanzará el poder porque los demás partidos se unirán para impedir que forme gobierno. Pero hoy quedará patente que la sociedad europea está completamente fracturada. Es una lástima que una sociedad se divida de esta forma por culpa de elementos extranjeros, elementos a los que en realidad el destino de Europa les importa bastante poco, elementos cuyo grado de compromiso con este continente es nulo. En abril habrá elecciones en Francia y en septiembre en Alemania, y en Italia probablemente habrá elecciones anticipadas. En todas ellas los partidos euroescépticos avanzarán notablemente. Y no olvidemos el Brexit. La Unión Europea se está descomponiendo. Solo es cuestión de tiempo. Hoy el Congreso norteamericano debatirá si amplía el techo de gasto. Supongo que lo harán, con lo que autorizarán al gobierno a endeudarse aún más. Justo lo que necesita ese país, más deuda. Pero atención, a lo mejor no aprueban dicha ampliación del techo de gasto. Si no lo hacen, será un importante indicio de que la élite quiere hundir la economía. Pues si el gobierno de Trump no puede pedir prestado más dinero, no podrá hacer frente a sus gastos y tendrá que declararse en default. Esto no se puede descartar, porque casualmente hoy también se reúnen los miembros de la Reserva Federal. Hoy la Reserva Federal, contra todo pronóstico, de forma inesperada, subirá un 0,25% los tipos de interés. Ya indiqué en anteriores audios que cuando veáis que la Reserva Federal se dispone a subir los tipos de interés, esa es la señal de que la élite se dispone a hundir la economía. Los tipos de interés han estado en el 0% durante los últimos 10 años. 10 años con los tipos de interés al 0%. El 15 de diciembre de 2015 se vio forzada a subirlos un 0,25%, pues su credibilidad estaba en juego. El 1 de enero la bolsa se derrumbó un 15%. Le echaron la culpa a los chinos. Fue el peor mes de enero de la historia del índice Dow Jones. Entonces entró en escena el Pledge Protection Team, el equipo de informáticos y matemáticos de Wall Street encargado de manipular la bolsa, y en un par de meses la bolsa recuperó lo perdido. Un año después, el 15 de diciembre de 2016, los han subido otro 0,25%. Esta vez la bolsa no se derrumbó. Y solo 3 meses después se disponen a subirlos otro 0,25%. Esta es la señal de que la élite se dispone a hundir la economía y a echarle la culpa de todo a Trump. La cuenta atrás ha comenzado.